Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Y estamos en esta maravillosa serie llamada Identidad, donde estamos analizando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, esta carta dirigida a las comunidades cristianas en la provincia de Asia, allá en el Imperio Romano. El apóstol Pablo estuvo pastoreando esas comunidades alrededor de 3 años. Les estuvo enseñando las verdades del Evangelio. La provincia de Asia, la iglesia de Éfeso enfrentó bastantes retos, bastantes dificultades, incluyendo los falsos maestros. Bien, aquí tenemos entonces un tema que se está presentando en la iglesia de Éfeso y es la división que existe entre judíos y gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles como extranjeros, extraños, que no pertenecían al pueblo de Dios. Los judíos cristianos, a los cristianos gentiles, los consideraban como cristianos de segunda categoría, que igual sí, cristianos, pero no igual que ellos en la misma importancia, en el mismo honor, para nada. Y ahora el apóstol Pablo entonces va a lidiar con ese asunto, porque recordemos que en los 3 primeros capítulos de Efesios encontramos verdades espirituales. Y resulta que las verdades espirituales están ligadas a las conductas. No podemos desligar las verdades espirituales a las conductas. Las conductas son las que hablan, las conductas son las que reflejan si yo tengo la relación correcta con Dios. Muy bien, y entonces vamos a leer esta sección que es esta sección se llama La revelación del misterio. Así se llama esta sección. Amigo que me estás escuchando, en esta serie que hemos llamado Identidad, Revelación del misterio. correcto, en esta serie que hemos llamado Identidad, los versículos que van desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 13, los hemos llamado la revelación del misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Que ahora Dios había preparado algo desde los siglos, y es que Dios había preparado que judíos y gentiles fueran un solo cuerpo, y ese cuerpo es llamado iglesia. Ese es un misterio revelado y que Dios lo tenía planeado desde antes del inicio del mundo. Dani, tal vez alguien que esté escuchando no se pregunta a qué se refiere con gentil, la palabra gentil, la Biblia. Un gentil es todo aquel que no es judío. Entonces, los judíos sectarios, los judíos muy excluyentes, los judíos consideraban a cualquier persona que no era judía, o sea, a cualquier gentil que no era digno de ser llamado hijo de Dios, tenía que practicar la religión judaizante, tenía que convertirse a la religión judaizante Ajá. para ser aceptado. Y entonces aquí tenemos en la iglesia a gentiles y a judíos, y por eso los judíos estaban generando una división con los gentiles porque los consideraban cristianos de segunda categoría. Dani, Ok. por favor, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 13, campeón. Por favor, arranquemos. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había
entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Perfecto, campeón. Y en esta primera sección el apóstol Pablo introduce este tema, su argumento. Recordemos que estamos hablando de nuestra identidad en Cristo y ya hemos hablado que somos sellados, somos benditos, somos hijos de Dios, somos herederos y ahora en la identidad tenemos que somos parte del pueblo de Dios que es la iglesia. ¿Sí ves, Dani? Sí. Mira todo lo que somos en nuestra identidad. Amados, herederos, sellados, elegidos, benditos, sabiduría, comprensión espiritual, benditos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y resulta que a esas bendiciones se le agrega que ahora somos parte del pueblo de Dios, ya no somos excluidos, ya no somos extranjeros, ahora nos podemos acercar al Padre por medio del mismo Espíritu. Ya queda eliminada la división entre judíos y gentiles y eso no se debe proyectar ni se debe presentar en la iglesia. Muy bien, campeón, vamos desde el 19 hasta el 22, por favor. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son circuncidados junto con Otra todo vez, el mi amor. pueblo santo. Son ciudadanos. Son ciudadanos. Vuelve a empezar desde el 19, campeón. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Hasta ahí, campeón, dame un segundito. Buenísimo lo que acaba de leer Dani. Miremos bien el versículo 19. Así que ahora ustedes, ¿quiénes? Los gentiles. Ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Si ven nuestra identidad en Cristo, judíos y gentiles son miembros del pueblo santo de Dios. Miembros de la familia de Dios. Versículo 20, campeón. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para Él. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Gracias, campeón. Somos un templo para el Señor. Eso es parte de nuestra identidad. Por eso no podemos practicar el pecado. Por eso no podemos vivir vidas que deshonren a Dios. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios. Porque somos parte del pueblo santo de Dios. Vidas dobles. Muy bien, vamos ahora con el capítulo 3. Hijo bello, por favor, vamos a leer del 3, versículo 1 hasta el versículo 13, por favor. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial de extenderles su gracia a ustedes los gentiles, tal como antes les escribí brevemente. Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición
por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas. Mantuvo oculto desde el comienzo. Hijo, por favor, vuelve a leer el versículo 9, campeón. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la Iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Perfecto, campeón. Muchísimas gracias, hijo. Y entonces por eso a esta sección la hemos llamado la revelación del misterio. Vamos a entender el paradigma de los judaizantes. ¿Cómo veían los judaizantes a los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Pues todo aquel que no es judío. Los gentiles eran considerados cristianos de segunda categoría. Y entonces ahí es donde encontramos que los gentiles eran excluidos y despreciados. Los gentiles vivían sin esperanza y sin Dios. Los judíos eran sectarios y faltos de amor. Hay que tenerlo muy en cuenta. Los gentiles ahora fueron acercados por medio de Cristo. Cristo derribó el muro de hostilidad. Y Cristo, por medio de Cristo, Dios está formando un nuevo pueblo. Y hubo la reconciliación por medio de Cristo. Y hay una buena noticia para los dos pueblos, para los judíos y para los gentiles. Y es que los dos pueblos necesitaban la salvación y por eso ahora esos dos pueblos hacen parte de un solo pueblo amigo que es llamado iglesia. Todos tenemos acceso directo al Padre y ahora resulta que somos el templo de Dios, somos la morada de Dios. ¡Qué privilegio! Y eso es parte de nuestra identidad. Somos unidos a Cristo Jesús, somos unidos en Cristo Jesús, somos parte del pueblo santo de Dios. Y ahora somos el templo donde Dios habita. ¿Qué somos, Dani? Somos el pueblo de Dios y somos el cuerpo donde Dios habita. Y somos el templo. Correcto, mi querida familia. Somos el templo donde Dios habita. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice que Dios le dio un misterio. Dios le reveló un misterio. ¿Y cuál fue ese misterio? El misterio es que ahora somos parte del pueblo de Dios. Por favor, Dani, vuelve a leer Efesios capítulo 3, versículo 6. ¿Preparado, campeón? Sí. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Excelente, campeón. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual. O sea, aquí no hay favoritos. Gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ese es el misterio que Dios le reveló al apóstol Pablo. Ese es el misterio que Dios le reveló a los apóstoles a través de Cristo Jesús, que ahora judíos y gentiles forman parte del cuerpo de Dios, del pueblo santo de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Comprender el misterio de Dios revelado en Cristo nos lleva a adorarlo. Vuelvo y lo digo. Comprender el misterio de Dios revelado en Cristo Jesús nos lleva a adorarlo. Mi querido Dani, vamos a leer versículos 14 hasta el 21. ¿Preparado, campeón? Sí. Muy bien.
Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echará raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Todo entonces será completo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Miren esto. Vuelvo y lo digo. Comprender el misterio de Dios revelado en Cristo Jesús nos lleva a adorarlo. Dani, lo voy a volver a repetir para que tú lo digas. Comprender el misterio de Dios revelado en Cristo Jesús nos lleva a adorarlo. Tu turno, campeón. Comprender el misterio de Dios en Cristo Jesús nos lleva a adorarlo. Así es. Pablo ora para que los efesios lo puedan comprender. Llega y dice en el versículo 14, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. En el versículo 15, el apóstol Pablo dijo, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? El apóstol Pablo está reconociendo que de Dios se origina absolutamente todo. En el versículo 16 dijo, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. En el versículo 17 dijo, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. ¡Qué belleza de sección! Nuestra identidad en Cristo, somos el pueblo santo de Dios. Dios derribó por medio de Cristo el muro divisivo que existía entre judíos y gentiles y ahora podemos tener acceso al Padre y tenemos acceso al Padre por medio del mismo Espíritu. Somos benditos, somos amados y somos el pueblo de Dios. Somos el templo de Dios donde Él vive a través de su Espíritu Santo. También dijo que somos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Uy, esto es increíble, esto toca volverlo a leer, Dani. Versículos 18 y 19. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida. Miren esto. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Esta es una verdad absoluta. Ser completos con toda la plenitud de la vida, todo el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y después dice, comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Coherencia, la coherencia es acercarme a Dios y eso produce un resultado en mi vida. Comprender la magnitud del amor de Dios, experimentar el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y termina el apóstol Pablo con los versículos 20 y 21 diciendo, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy
y para siempre. Amén. ¡Qué belleza de sección! Muy bien, estamos estudiando entonces estas maravillosas verdades. Y vamos a leer nuevamente desde el versículo 14 para finalizar esta sección, capítulos 1, 2 y 3 de esta serie que hemos llamado Identidad. Dice así, Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Esa es una actitud ¿de qué? De adoración del apóstol Pablo hacia Dios, de intercesión del apóstol Pablo a favor de los creyentes. Dice, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, el reconocimiento de que Dios, de Él proviene todo y existe por Él y para Él. Pide en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. ¿Eso qué quiere decir? No solo conocer las verdades espirituales, no solo conocer la identidad, sino que Dios haga una obra para que seamos fortalecidos, y en este caso para que los efesios fueran fortalecidos con todo el glorioso poder de Dios en su ser interior. Versículo 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Quiero aclarar que esto de que Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, no está hablando aquí de que yo puedo pedir lo que yo quiera y Él me lo va a dar. Todo Él lo hace de acuerdo a su poder y a su soberanía, de acuerdo a su propósito y de acuerdo a sus designios. Muy bien, hemos terminado entonces la sección teológica de la carta a los Efesios. Hemos terminado capítulos 1, 2 y 3, donde hemos hablado de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Como lo leímos en el capítulo 1, versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Cuáles fueron esas bendiciones espirituales? Amados, elegidos, benditos, herederos, adoptados como hijos, miembros de la iglesia, templos de Dios, coherederos con Cristo, objeto del amor de Dios a través de Cristo. Estamos unidos a Cristo, tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu, una cantidad de bendiciones espirituales. Y ahora desde nuestra próxima clase arrancaremos el capítulo 4, que nos va a explicar cómo se manifiesta en la vida práctica esa realidad. Vuelvo y lo digo, en la próxima clase empezaremos a estudiar cómo se manifiesta en la vida práctica esa realidad. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto, amigos. Chao. ¡Chao!